Qué cabrón. Yo nosotros no. Fan vuestro, además. Hoy se vende Rosalía. Sí. Todo. Fai programa de radio. Acá xa compramos. La caja la tienen invertida. Claro. Oye, ¿el jueves pasado qué? ¿No estabas? Ah, vale. Sí, no pasa nada. Nada, pero ahora... No, no digas así. Yo también. Ya está. Ahora todo está. Si eso avisáis, si conectáis el Facebook para que le ponga el música, ¿ok? Si no estamos hablando de la música. Tenéis los micros abiertos, Sí, ya, sí. Quiero decir, ojo con lo que decís. Hoy Miguel aprovechó, fue el primero. Primero, Lagarto, está Lagarto ahí ya. Lagarto está de tercero. Claro, el otro día fichó tarde. Pablo no pierde también. Pablito. Sí, Miguel, exactamente, estás en la pole. Hoy hiciste la pole. Hoy voy a tener el texto y hiciste. Ya empezó, las ciudades no están desertas, ahora no, se prohíben las apertas, sube el volumen que ya empieza a fechar. Muy buenas noches, es jueves 14 de noviembre 2024, estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. Ya saben, ajusten los respaldos de los asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Si estamos todos aquí, sin ninguém. Arrancamos Escape Motor, programa número 11, 11, creo que es en inglés, ¿no? Sí. 11. Dios, me salió guay, 11. Juan. De la tercera temporada, octava ya temporada en Quack FM, como siempre con don David López en la cinta a la derecha. Muy buenas noches, don David. Buenas tardes a los de Nueva York. Ay, es verdad, Claro, perdón. que son las 5 de la tarde, están con la merienda. Buenas noches a los de Londres. París también buenas noches. Y Beijing, que está despertando. Se están levantando Se están ahora levantando. mismo. Beijing y Tokio están ahí levantando. Están ahí, andan ahí, son más remolones. Y Los Ángeles están comiendo, pues son las dos ya comiendo. Pues muy buena gente, acordaros, suscribiros, darle me gusta, compartir y todas esas cosas, ¿eh? Porque tenemos, ¿qué? Tenemos que Facebook, Instagram, YouTube ¿y qué más? y Twitter. Y WhatsApp. Y WhatsApp también. Tenemos que haga ya falta. podremos el WhatsApp por ahí. Bueno, hay que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que nos sintoniza también en directo, y a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emite en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Y hay que saludar, como es riguroso y obligado, a nuestra
nuestra técnico residente, Marta Gómez, directora del programa En Working. Buenas noches, Marta, buenos días y buenas tardes. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. ¿Cuándo toca programa de En Working? El martes. El próximo martes, 19 es, ¿no? Sí, vamos a hablar de campus sin humo. Campos sin humo. Ni vapeo, ni humo, ni nada, a ver qué Ostras, pasa. Uf, ahí vas a Eso tocar va un ser- palo. Va a ser un lío bárbaro. Vas a Sí, tocar un palo. Tenemos gente especialista, van a venir En- personas de la pero Asociación Española en ma- contra el Cáncer. De malos humos. En un estudio de Quack FM. Sin humo. Estudio sin humo. Y hablaremos. Bueno, venga, que estamos en Escape Motor. Vale. Vale. Bueno, vamos a saludar a la gente que tenemos en el estudio porque hoy, antes pues escuchasteis ahí unos aplausos antes de entrar en directo, es porque tenemos aquí al campeón gallego de Carcross, don Alejandro Medín. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenemos a dos especialistas del autocross gallego, nacional y no sé si internacional. Don Rubén Castro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y don Fabián Cancela, buenas noches. Muy buenas noches. ¿E internacional le pegáis también o no? No europeo hay gallegos, de que la tenemos que estar. Ahí está. Donde haya un gallego, ahí está Evo Tú Autocross. ves, tú la semana pasada. Efectivamente, sí señor. Hermano. También, que ya fue campeón el año pasado y también lo habíamos tenido. Así que siempre tirando por los campeones. Bien, Marta, ¿tenemos momento bache? Sí, creo que sí, nos lo va a poner ahora porque, a ver, tengo así un par. Venga, Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia Civil, la patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted aquí. Guardia Civil, ahora te van a crujir. 300 euros, páguemelos. bueno, antes del momento bache, hay que mandar un saludo muy cordial y afectuoso a los teloneros de Escape Motor, a los amigos de Bellenials que se acaban de marchar después de una hora de risas y más risas. No se No, marcharon. están ahí todavía. Están ahí, no hay tortilla, podéis marcharos. Están esperando a ver si pican algo No, de la no, tortilla. Estaban hay, aquí no. conmigo, escuchando el momento bache. Porque Ah, decía, porque- alárgala. Hacía la señal de alárgala, que la están escuchando ellos. Vale. Querían escuchar el momento bache. Vale. Bueno, pues un saludo para los teloneros de Escape Motor, los amigos de Bellenials en Quack FM, que emiten los jueves también a las 22 horas. Bueno, momento bache. Pues tengo un bachecito aquí para el alcalde de Culleredo, aunque no sé si la carretera es del alcalde o es de la Diputación, porque es una AC. AC 211, no sé si es de la Xunta, del Concello. Realmente está en el Concello de Culleredo. Son de la Diputación. ¿no? ¿Son de la Diputación? No sé. Bueno, es a la altura del colegio Aponte Pasache, allí en Fonteculler, justo al lado de la rotonda. Y hay un bache que ya lleva 15 días. Ya dimos un margen decente para que a quien corresponda, pues es que me coincide justo que paso por allí y me pillan la rueda derecha, coño. Entonces, pues oye, ya. Y después escribí el otro día el libro Guinness porque en el túnel de Casablanca se va a batir un récord. El récord de permanencia de un trozo de polispán en una alcantarilla. Lleva como, yo creo que debe ser ya casi un año. Creo que lo van a empadronar. Mal, pues. ¿Será posible, tío? Estuvo un gato muerto 3 días. Allí tirado en la cuneta, en el arcén. Ahora ya lo retiraron. Coño, podían irse un poquito más adelante y retirar también el cacho de polispán. Coño, es que, de verdad, es increíble. Increíble. Pero bueno, aquí seguimos reclamando estas cosillas. Bueno, ¿y qué me dices de la rotonda de Guisamo? Ah, ya tiene luz. ¿Eh? Tiene luz ya. ¿Viste? No sé Sí. qué pasó el otro día, había 3 coches montados en el alto de la isleta. Ah, sí. Sí, uno con luces, un Alfa Romeo muy chulo, verde y así con luces Ah, fosforitas, con luces sí. azules. Tenía 2 más allí en lo alto. No sé qué Rotativos, pasa. de esos que giran. Sí. Ah, Pero yo no sé, debe de estar de vacaciones de verano el personal, sí, porque no. porque no se les ve ni se les espera. No, es una cosa rarísima. Bueno, a ver, hay gente, ya, mira, ya está Julito, ya vino por aquí. Sí, ya Chejei, vino Julio, ya llegaches vino. tarde, bueno. Llegó. Antosio, muy buenas noches también, César,
A ver, Motor Gallego que dice que momento asfalto. Sí, estaría bien. Está Don Bryce Adolfo, Pose, está Adolfo ¿quién quiere también, coger? está- Quiere Medín, que coges un cacho de tortilla ya, que tes fame, tes cara de fame. Te debe de conocer este, porque se cheve cara de fame. Estás xuntando moito do autocross aquí, me parece a mí. Ah, sí, hai moita xente de autocross. Ah, vale. O sea que este Bryce debe andar polo mundo de Sí. do carcross tamén, ¿no? Bueno, despois hablaremos de autocross e de carcross e demás cosillas. Pero de momento nos vamos a acercar a Sarria porque este fin de semana se celebra una ruta 4x4 comarca de Sarria y creo que tenemos por allí a don Víctor López. Don Víctor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Creo que más conocido por Tote. Sí. Podemos La llamarle gente por aquí Tote. me conoce así. Sí, ¿no? Tote para los amigos. Que es además vicepresidente de Oscarro por Catro. Sí. Que es una peña que, digamos que colabora con el Concello de Sarria en esta organización de esta ruta 4x4, que es fin de semana, ¿no? ¿Cuándo empieza? Empieza el viernes con una ruta nocturna. O sea, este viernes del 15 al 17, entonces, ¿no? Al 17, sí. El Vale. viernes tenemos una ruta nocturna, pequeña, de unos 20 kilómetros, Ah, que acaba en una especial, que es una charca, un barrizal, que eso es tradición de todos los años. vale. O sea, pequeña y dices 20 kilómetros, ¿no? Sí. Es pequeño. Ya, para abrir el apetito. ¿Eso qué es, antes de cenar o después? No, después. Tenemos unos pinchos de bienvenida el viernes, entregamos ya los dorsales tanto el viernes como el sábado por la mañana, ¿Eh? y después tenemos esa pequeña ruta que acaba en una charca que siempre hay pues mucho público, 1000 y pico personas, Con lo más. y bueno, eso, unos cuantos participantes, y eso es para abrir boca un poco, Vale, como la inicio charca, del evento. una cosa, la curiosidad. ¿La charca es natural? Sí, es natural. Ah, vale. O sea que hay que embarrarse nosotros- a narices. Sí, hay que amarrarse en narices. Nosotros cada año buscamos un sitio, bueno, algún año repetimos, pero ahora llevamos 3 años cambiando cada año una diferente, Sí. y nada, buscamos donde hay una, donde no molestamos mucho, y pedimos permiso y todo eso, y la preparamos, limpiamos el sitio, preparamos zonas para el público, limpiamos así un poco pues de ramas y de todas estas cosas, y nada, dejamos el sitio listo. No pondréis gradas también, ¿no? No, ya eso sería... Claro, como dijiste, preparados para el público. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, claro, nosotros tenemos que preparar porque al final, claro, estamos en medio del monte, entonces pues, tenemos que limpiar pues todo lo que hay, claro, la maleza y todo eso. Bueno, por lo que vi en el cartel, es ya la 12ª edición. A ver, ¿quién forma os Carro por Catro para llegar a esta 12ª edición? Pues nada, fue un grupo que de aficionados a los todoterrenos que se juntaron hace unos 20 años Sí. y nada, decidieron hacer un club, empezaron a ir a otros eventos o a quedar los fines de semana, y al final pues eso, como había mucha afición a esto en todo Galicia, pero bueno, en la provincia de Lugo siempre se organizaron desde hace muchos años rutas Sí. turísticas o pruebas de habilidad, bueno, en cada sitio se hacía de una forma diferente y fue evolucionando. Y nada, se decidieron a hacer el club de aquí y a organizar una ruta, Sí. un evento también, y hasta hoy fue evolucionando, fueron pasando ediciones, añadiendo cosas o quitando, y ahí estamos. Hubo un parón en el 2016, fue la última edición, y se retomó en el 2022. Ajá. Y nada, se retomó con mucho éxito, con muchísimo interés por parte de los participantes y del público, y hasta hoy, de momento, año tras año, pues por suerte va yendo todo muy bien y con mucha acogida. Mira, vamos a ver, yo estuve viendo dónde te puedes inscribir y no sé, Sí. lo vi por la mañana, no sé si cambió o no, Sí, pero sí, bueno. De todo terrenos había 120 plazas, había 108 inscritos. Sí, bueno, después a mayor de todo lo que hay en la página, pues siempre tenemos gente de por aquí conocida que ya se nos apunta directamente, Sí. o gente de última hora. Por ejemplo, cerramos inscripciones el miércoles y hoy estamos el jueves y ya llevamos otros 30 inscritos más, o sea, andamos cerca de los 400 Claro, es inscritos que totales. de quads había 150 plazas y hay 136. Ya te digo, Sí. esto era por la mañana. sí. Buggies 17 y motos de 80, 78. Sí. O sea, esto es una barbaridad. Yo sumé y me salían 339 vehículos. Sí, realmente ahí tenemos más. Estamos ahora mismo preparando las bolsas de bienvenida con los dorsales y con todo eso. Ya tenemos el listado completo de los que hay. Y creo que andaba la cosa en 370, 380 inscritos. O sea, andamos cerca de los 400. Muy Porque bien. mañana seguro que se nos apuntan 5 días más fijo. Mira, una cosa, la ruta es igual para todos, motos, quads y todo terreno. No, es ¿O tenéis diferente. rutas distintas?
Antaño sí que era la misma para todos. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente, pues como en todas las modalidades, se va a ver que esto no es competitivo, ¿sabes? Es una ruta turística. Pero bueno, al final la gente, pues por afición y tal, se van profesionalizando. Hay de todo, que también hay gente que coge la moto una vez al año, ¿sabes? Pero bueno, viene gente muy preparada y los coches están evolucionadísimos, hay preparaciones muy brutas. Entonces, pues claro, al final tienes que ir buscando obstáculos diferentes, trazados diferentes. Cuando es un evento tan multitudinario como este, claro, no puedes llevar 400 vehículos por el mismo camino porque se estorban unos a otros y es un Cristo, ¿no? Claro. Entonces al final tenemos gente que se encarga del recorrido de motos, gente que se encarga del recorrido de quads y otros que se encargan de buggies y todoterrenos. Y tenemos 3 recorridos, o sea, el recorrido, el sentido de la ruta es el mismo para todos, pero en ciertos sitios se separan y tienen pues obstáculos diferentes, trazados diferentes, e intentamos que no se estorben, que la ruta sea fluida y que tengan, pues claro, lo que busca uno que va en moto no es lo mismo que busca uno que va en un todoterreno, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Bien, o sea que ahora entiendo por qué tenéis tantos inscritos. Porque lo tenéis muy bien organizado. Se intenta, bueno, al final estos últimos años fue saliendo bastante bien, pero claro, con tantos inscritos tienes que intentar tenerlo todo muy controlado para que salga regular, porque perfecto es imposible, ¿sabes? Ya. Porque podemos cometer un error nuestro, puede haber errores ajenos, pues un coche que se te para que se avería, en un sitio estrecho y no pueden pasar los otros, un chico de una moto que se cae y se lastima, ¿sabes? Hay muchas cosas que pueden surgir que no tienes controladas. Claro, está claro. Mira, a ver, con tanta gente hay que darle de comer a unas 500, 600 personas, ¿puede ser? Sí, con la gente de la organización, más, bueno, policía, gente de las ambulancias, sanitarios, vaya, gente de protección civil que viene a ayudar, voluntarios que los juntamos como gente de la organización, ¿no? Que al final pues nos ayudan este fin de semana y de forma desinteresada y tal, entonces pues toda esa gente come con nosotros, aparte de los participantes. O sea, pero hay restaurantes tan grandes pues, en Sarria. Sí, por suerte sí. Vale, bien. Sarria como tenemos el Camino de Santiago y tal, tiene mucho turismo, entonces pues hay muchísima opción hostelera y muchísima opción para dormir, de hospedaje. Pero, mira, entonces en eso estamos servidos. Por ejemplo, al mediodía comemos con un catering en una zona cubierta. El año pasado, por ejemplo, era un pabellón, este año no nos coincidía zona que tuviese, o sea, pabellón tiene, pero no nos coincidía en el trazado. Entonces vamos allí a una zona que es cubierta igual. Y eso, contratamos un catering y nos preparan la comida para todos. Comemos sentados, comemos caliente y todo. Y después, pero bueno, la comida de mediodía... Hay una hora de llegada de la ruta de la mañana, digamos, lo habéis dividido en mañana y tarde. Sí, hay un parón a mediodía para comer y se come sentados y claro, por ejemplo, las motos pues van siempre mucho más rápido, ¿sabes? Avanzan mucho más que... Aparte de que no se sale todos a la misma hora. Las motos salen a las 8, cuatro a las 8:30 y todos los terrenos a las 9, para que no lleguen todos juntos por los caminos. Muy bien. Y aparte, después, como cada tipo de vehículo marca un ritmo diferente, ¿no? Pues las motos hacen la ruta de la mañana muy rápido, entonces a la 1 ya los tienes comiendo. Y a los quads que los enredas un poco más y tal, pues los consigues que te lleguen a las 2. ¿Sabes? Y entonces siempre está pues entrando 100 y pico personas, ¿sabes? Sí. No te llegan 600 de golpe, claro, pues no, eso es muy complicado. Claro, es que estaba pensando, digo yo, mi madre, para juntarlos a todos, Dios mío. Claro. Vale. Y aparte, me refiero, la gente, el catering está preparando para que la gente vaya comiendo según va llegando. Vale. Porque es lo que te digo, como van a ritmos diferentes, sería muy complicado al mediodía juntarlos a todos. Vale. Eso sí que lo conseguimos hacer a la noche. Sí. Vale, a la noche sí que estamos los 600 personas, o por ejemplo el año pasado haremos más. Éramos sobre 630, este año andaremos sobre 600 y sí que ponemos, claro, la ruta se acaba sobre las 8 y a las 10, 10:30 es la cena. Vale, o sea que tienes la ruta del viernes por la noche, después de cenar, sábado por la mañana. Sí, tenemos pinchos de bienvenida, una ruta nocturna, que acaban especiales a la charca y todo eso. Después el sábado, desayuno para todos, entrega de dorsales, ruta todo el día por la mañana, comida y ruta por la tarde y cena para todos, y después el domingo tenemos también otra vez desayuno, pruebas de habilidad, que las distinguimos entre pruebas de velocidad y pruebas de obstáculos. Tenemos un trazado que es como un circuito
con dos carriles y enfrentamos. O sea, primero dan 2 vueltas de entrenamientos por categoría, separamos motos, categoría de quads, de buggies y de coches, de todoterrenos. Y se enfrentan entre ellos y hacemos eliminatorias. Primero hacemos unos grupos a sorteo, en plan, por el número de dorsal, los enfrentamos, imagínate, pues el 15 con el 34. Sí. Eso es aleatorio. Y el que gana se clasifica y el que pierde pues ya queda ahí, ¿no? Ya no corre. Y eso vamos enfrentándolos hasta que llegamos hasta el podio final. Mi madre, vaya organización, que tenéis ahí montada. Mira, ya no se puede inscribir uno, ¿no? O todavía sí. No, ya están inscripciones cerradas, pero bueno, si escribe los típicos que te llaman de favor, oye, que no pudo, no sé qué, alguna conveniencia siempre, pero bueno. Sí. Ya, que le dieron la autorización a última hora. Eso, claro. Claro. Mira, por decir el precio, para que la gente lo sepa más o menos para el año que viene ya. Sí, bueno, pues este año, claro, separamos. El viernes siempre va asociado toda la ruta, porque es lo de los pinchos de bienvenida y tal. Entonces separamos viernes y sábado, que serían 90 euros, con todas las comidas incluidas, más lo que es la entrega de dorsales, una mochila que damos, un obsequio que se da también, pegatinas, bueno, todo esto. Sí. Y después, el domingo mayores, que es que el fin de semana completo, serían 105, y eso incluye otras 2 comidas a mayores, más la opción de competir en los triales de velocidad o de obstáculos, y opción a premios, que nosotros tenemos premios. Bueno, Tote, felicita de nuestra parte a la gente de Os Carro por 4, porque lo tenéis organizadísimo. Veo que además cada año pues que más gente, y eso es porque está claro, porque lo hacéis bien. De todas formas, creo que tú, aparte del todoterreno, también le das a las 4 ruedas, pero otra versión, ¿no? Sí, ando también en rally, ando un poco en todo. Vale, ¿qué tal le das? ¿Y por qué no me llegan los fines de semana? Si no, buscaría otra afición más. Vale, pues oye, si no, un día hablamos de tu... ¿qué eres, piloto o copiloto? No, soy copiloto de Marcos Díaz, de Vilachá. Seguramente mucha gente lo conozca por el coche que tiene, que es un Ford Sierra Corvo, y es un coche llamativo y tal, y entonces, pues sí, es un coche conocidillo y un piloto conocido también. Bueno, pues nada, otro día hablamos de esa faceta. Sí, ya se presta bien. Vale. Víctor López, Tote, Os Carro por 4, concentración en Sarria este fin de semana. Ya vamos a decir que ya no hay plazas para que nos dé más la murga. Pero no. ¿Qué piensen ya en el 2025? Oye, muchísimas gracias por atendernos. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un saludo, chao. Venga, un saludo, chao. Mi madriña querida. De cual de Galicia van unos cuantos. Nos agobiados cos escritos que temos. É verdade. Acabamos de relajar. ¿Verdad? Imos sobrados. E aparte de outra cosa, esta xente é toda brava, Sí. Mi madre, pues estuve vendo vídeos de ano pasado. Nós tamén temos xente brava que está aí algún ano chat. Sí, a ver, sí, porque anda por aquí. A ver, ¿qué decía por aquí? Decía alguien. Ah, mira, ya está, ya se incorporó Ju. Sí. No sé qué decía aquí de que llevaras unas tortillas o no sé qué. Estánse picando entre eles. Quieren pinchos. Non lles chegou a festa do sábado pasado, non quero máis. Es verdad. Bueno, vamos a ver. ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. ¿Está? Tu programa se llama Escape Motor. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Rubén y Rubén. Segundo desafío é o autocross. Correcto. Eso mismo. O sea, ¿eso quiere decir que el año pasado quedasteis con ganas? ¿O que la gente lo demanda? ¿O qué? O las dos cosas. Pois bueno. Ou unha terceira, non? No, a ver, non hai 2 sin 3, Claro. Estamos organizando a segunda, temos errores e xa estamos pensando, na terceira temos que facer así. Pero nada, o ano pasado foi Alex Mayo que creou o autocross, o sea, o desafío. Isto cansa moito, organizarlo. Sí, pero unha vez ao ano. Sí, pero igual, cansa. Pero levamos... Eu hoxe debín facer 100 km. Bueno, antes de nada, ¿en qué consiste el desafío e o autocross? Porque hasta ahora estábamos hablando de 4x4 y cambiamos de tema así radical. A ver, Fabián, cuéntanos. Bueno, era unha xuntanza da final de temporada para que estuveran... Acércate al micro. Para que estuveran na mesma prueba
tanto pilotos, como expilotos, como mecánicos, Ajá. a xente que organiza as carreiras, porque ás veces os bandeiras e esos non se ven, entonces Sí, xente que organiza as carreiras, tamén aficionados, sabes? Sí. Aficionados que van a todas as carreiras e tal, que estamos sempre todos xuntos, pois que foran. Fixemos a primeira edición, houve que insistir bastante porque a xente dicía, vos estades. E nesta segunda non houve que chamar a nadie. Na Bueno, primeira semana xa temos reservas Importante, con que vehículos? con cars. Vale, Os cars- es en circuito de karting. No circuito de karting, Vale. estrenáronse fai unha semana, trouxeron os Os cars? novos, sí. Trouxeron 19 cars novos, de 390 centímetros cúbicos, xa van por cadena e tal. Están mirando aí os piñóns e tal para que vayan ben no circuito. Van a estar casi a estrenar. Fabián, circuito Montecalo, en Vimianzo. en Vimianzo. Sí. Vale. Es sábado 23 de noviembre. Sábado 23. Vale. Alejandro, ¿tú ahí te atreves a ir o...? No, en esta carrera no me apunté ni la verdad que en la anterior no tuve el gusto de momento, pero bueno, pinta bien siempre, así que Pero- quién sabe si en algún ¿por en qué? un año futuro, pues... Acabo de decir os premios que hai, e creo que, bueno, que non me gusta moito andar en karting, os premios son bastante jugosos. Claro, porque tú no empezaste en karting. No, por eso, sí que es verdad que el karting nunca me llamó la atención ni nada, entonces no tampoco le presté mucha atención. Sí que es verdad que lo sigo y el año pasado seguí un poco cómo fue la carrera y tal, que me dijeron que estuvo entretenida, pero no me animé. Pero bueno, Vale. pinta Ahora- bien, entonces a lo mejor algún año hay que animarse. Vale. Bien. ¿Plazas hay libres todavía? A primeira semana xa tiñamos 20 e pico, non? Eran 20, sí, o sábado pasado fixáronse 20 inscripcións, Quedaron os... sí. Porque en Quedan aquí. principio era para facer 30 e algo inscritos, Sí. porque era a capacidade que tiñamos, pero tuvemos que subir a 42. Creo que podíamos empezar por a mañá e estar hasta a noite correndo. Vale. Sí. Me dijiste circuito Monte. Montecalo en Vimianzo. Montecalo en Vimianzo. Vale. ¿Horario? Empezamos ás 3 da tarde hasta terminar. Acabar. Entonces, ¿cómo organizáis? ¿Qué vas diciendo? ¿Tantas? Imos facer 3 grupos por niveles. Ajá. Cada grupo vai ter o seu podium porque a idea é que todo o mundo leve algo. O sea, pero entonces vai a ser competitivo, ¿no? Competitivo porque a xente que está falando no chat está entrenando. Están entrenando. Hai xente que leva entrenando unha semana. Macho, mi madre. É que os premios son moi jugosos, Vale, espera, ainda non chegamos aos premios. Pero é que por eso van a entrenar. Sí. Está deseando decir. Claro. Sí. Notase, Fermillo corpo, como se suele decir. que estou orgulloso deso. Amigo, vamos a ver, porque premios... a ver, espera, vamos a enseñar aquí. Cuidado que pese, Los premios son estos. Esos son os premios que nos fixo Marcos Barbeito. Sí. E tamén vai haber medallas para todos de Nunico, que, bueno, fai traballos así artesanales. Ajá. Esa, bueno, escribí dibujei nun papel e fixo. O sea que son uns O cracks. sea, que un profesional, Marcos Barbeito. Son uns cracks. Vale. Pero hai tantos inscritos e tómano tanto en serio porque eu penso que é por os premios, aparte polo ambiente, que aquí ali Pero entonces, a culpa foi túa por decir que premios había. é que eso, ostra, Hai tirón. hai tirón, Vale. hai tirón. Vosotros non participáis, lógicamente. No, eu participei o ano pasado. Sí. Sí. E que tal? Paseino ben, quero dicir, paseino ben, pero... Pero ti se pilotabas en karting algo? Nada, tampouco. no. Eu estuve en autocross e deixei no. En autocross, O ano en que? pasado animeime, pero... Encarrozados ou en Carrozados, sí. En máis Sí. de 1600 menos? Menos, sí. Vale. Sí, hasta corremos todos xuntos. Éramos, Sí. éramos rivales aí duramente. Duros. Sí. E que O ganaba? outro día, Chapeábanos. o outro día conocín ao chapista que é meu vecino. Dixo, vimos xuntos e dixo, que eu era o que lle daba o choro. Era o que endereitaba. Sí. Foi real, Sí. Ay, bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿hay plazas todavía para inscribirse o ya no? Nada, ¿no? Está completo el Está cupo. completo e temos moitos en reserva. Por se algún fallaba ou tal, temos moitísimos en reserva. Por ejemplo, que hay inscritos más comisarios, banderas, o hay pilotos, Por mecánicos. tema de seguros non podemos ter bandeiras
porque vamos cos seguros do karting. Sí. Entonces, unha vez que te baixas do car, non... O sea, son os seguros, hai que cumprir ben as normas. Pero bueno, ten as normas do karting, o karting aparte ten un cronometraje FIA, o sea, que ten unha pantalla gigante donde vas vendo o teu nombre como se fora a Fórmula 1. Bueno, o karting está equipado. Non me digas que vai a retransmitir da Zone ou algo así. No, vai no retransmitir o autocross. En directo, vai a facer en directo. Tuvemos hoxe por a tarde tratando con Cristina GZ. Por WhatsApp, pero creo que ainda non aceptou. Por agenda, igual ten problemas de agenda. Tuvemos hoxe por a tarde, o sea, é casi real isto. Xa van falar seguramente por o chat. No, pero o karting está moi ben equipado, todo moi, sabes, moi tal, por eso facemos ali. Sí. Bueno, facemos mangas clasificatorias, porque a idea é que todos os pilotos que vayan, o 80% leve un premio. Non queres que nadie marche para casa chorando, non? No, van salir todos con agujetas de red, porque ali pasase moi Pero hai pique, non? Pique o máximo. Pique, aparte metimos a todos nun grupo de WhatsApp. ¿Y los dejas hablar? Si, desbloqueanos esta semana, me parece. Madre querida, vaya lío. É moi pronto. Brutal. Temos o que estaba aquí falando Brais. Por eso decías tú de abrir otro solo para normas y tal, ¿no? Aparte. No, o día da carreira bloqueo para solo poñer, dar información da carreira. Pero bueno, mola tamén porque isto realmente é para estar entre amigos e facer amistad. Porque había xente que no autocross que estaba un nun box e outro noutro durante todo o ano e non se ven. E cruzábanse pero non se conocían. En cambio ahora xa entablaron amistad. Vense ali todos xuntos. Desta carreira, a partir de aí empezaron a... Está ben esa idea de xuntalos a todos. E aparte temos as 4 escuderías o sea, as 4 escuderías organizadoras están implicadas. O sea, que apoyándonos con premios e tal. E tamén, sabes, hai que facer piña entre todos. A ver, o autocross naceu para levantar o autocross, non? Evidentemente, sobre. E para darlle difusión ao autocross, parece que o estamos... Parece que está funcionando. Que está funcionando. Sí, porque xa di por aquí Manuel Priega que boas noites, hai quen anda entrenando xa. Me cago na madre, que... Sí. No, eso é real. O ano pasado, Brais, un que está... Espera, aquí están diciendo que hai máis premios que inscritos. Se queredes dígolos así por riba, A ver, venga, va. Temos inscripción, todo isto donado, Inscripción para Arteixo, inscripción para o autocross Santa Comba, inscripción para o autocross o Castro, entradas dobles para o CEX de Arteixo, dobles para o CEX de Carvalho, de Arteixo pero do gallego, o sea, para o nacional e para o gallego. Unhas 10 entradas para o Castro, 5 entradas para o CEX de Carballo. Temos alineados de... Bueno, para estar a punto de coches por Fabián Varela, agasallos de Transportes Dani Castro, de Nico, tamén nos axuda moito Cervecería M3, bueno, o sea que todo normal que entrenen, Es que poniéndolo así, es que lo estás tentando, a ver, teníamos que haber empezado por ahí. Ya todo el chat, ya les echas el chat abajo. É que, de verdad, que todo o mundo nos apoia moito, desde Márboles, Nico, todos. O outro día na Cervecería M3, sabe o Fabián mellor que a min, ao principio íbamos dar unhas cestiñas e casi foron 400 euros en cestas que regalamos, que os tickets eran de regalo. Non había que comprar ni nada. No, somos moi burriños. Regalamos entradas. Nós de momento non facemos caixa porque non... Isto é altruista totalmente. Altruista, mas é pro ben das carreiras. Evidentemente isto queima moito. Vale, unha cousa. Se alguén, por exemplo Alejandro, bueno, no, Alejandro non vale que corre en autocross, pero imagínate que iba a dicir Iván Ares, non Iván Ares tampouco porque tamén corre en autocross. Un piloto de rallies que non corre en autocross podría correr tamén participar. Podría correr e creo que hai, Sí. Sí. Pode correr. Non está solo para xente de autocross. Non está limitado a xente de autocross. Con que sea piloto, a ver, hai que... O sea, eu, por exemplo, podría ir tamén. Podías ir, porque a prensa tamén pode ir, evidentemente.
todo o mundo que fai as carreiras de autocross Te digo yo que non puede ir, non pode ir porque non lle deixa. No. No, a ver, non pode, ese día ten un entero. Tengo compromiso ese día. Ten un entero. Mira, houve unha chica que supoño que era a moza que estábamos no autocross o Castro e dixenlle a meu amigo, dixen, tens que te inscribir. E dixo ela, pago che inscripción pero que non vaya. O sea que xa sei, eso xa o vi máis veces. El otro se escojona del otro lado. Eso xa o vi máis veces, pero bueno. ¿Cuánto va la inscripción? Val 65 euros. 65 euros. Vale. Sí, e con a inscripción tamén man detalles, tamén. Sí, porque Transporte Dani Castro e Nunico donos uns detalles para todos os pilotos. Para todos, xa. O sea que creo que algún inota ti por aí. O sea, ¿se puede enseñar? Home. Diñes a todos uns llaveros, sabes? Este precioso llavero que... Porque os de Bellanias non dan nada. No, pues pero este sí. Hay que decir que está muy chulo, que en persona gana, la verdad. ¿Verdad? Yo creo que... Está guapo, madera. Después subimos. Después ponemos, lo acercamos. Hombre. Ahí, lo ponemos ahí en la cama. Rubén y Fabián y Rubén. Segundo desafío, el autocross, sábado 23 de noviembre, circuito Montecarlo en Vimianzo a partir de las 15 horas, ¿no? 15 horas. Vale. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a seguir aquí con Alejandro. Muchas gracias por dar difusión también. Hombre, ya sabes que nosotros ya hicimos la difusión de la primera edición. Diles, y vosotros no tenéis esto. No, exactamente, los que están detrás de la cámara no, de momento no lo tienen. Lo tenemos en exclusiva. Pero tamén quero decir que como non hai 2 sin 3, para a terceira quero que por lo menos un de escape que esté participando. Vai convencendo a aquela de outro lado. Cando faga o programa xa lle escribiré. Efectivamente, xusto. Bueno, ¿cuándo era tu programa, Marta? Recuérdanoslo. ¿Cuándo era? Porque quiere... Tu programa. Rubén quiere hablarte cuando hagas tu programa, no sé qué te quiere decir. Es el martes 19. viene a las 8 de la noche y pues el siguiente dentro de 15 días. Vale. Apuntado queda. Apuntado queda. Bueno, vamos a seguir hablando de autocross, ya que hoy va la cosa de autocross y de monte, porque antes estuvimos con los todoterrenos. Don Alejandro Medín, campeón gallego de Carcross 2024. Sí, señor. Un honor para este programa tener aquí otro campeón. Por el otro día fue por teléfono, pero hoy ya in situ. Ya. Que va, nada, muchas gracias. El honor también es mío de estar aquí. Porque, a ver. Hay un aplauso. Bueno, creo que el campeonato gallego fueron 7 carreras, ¿no? ¿Perdiste alguna? O sea, ¿las hiciste todas? Sí, participamos en todas, lo único que, bueno, en una sí que tuvimos mala suerte por un lado y demás y no la conseguimos acabar, pero bueno, el resto fue todo muy bien. ¿Mala suerte a qué le llamamos? ¿A golpe, avería mecánica? Sí, no, fallo tuyo. Golpe desafortunado, al final salimos todos juntos y oye, cuando vas a ese nivel, en esas posiciones de cabeza, ¿no? Como solemos decir, pues al final hay veces que toca y esa vez tocó, ¿no? Cuando estás peleando por un campeonato, pues puede pasar, pero nada, no. O sea, pasa lance de carrera. ¿Sí? Un lance de carrera, sí, normal y corriente. Sí. Y en ese momento de ese lance de carrera, si tú no tienes culpa, vamos a decir, ¿cuántos sacramentos bajas más o menos? Yo no soy mucho de bajar sacramentos y demás, pero bueno, sí que es un momento de tensión y un momento difícil, pero bueno, después intentas pensar en frío y rápidamente se te pasa. ¿Pero da tiempo de pensar en frío? Tiene o sea, que mientras llegas al box, te sacas el casco y tal. No, esos instantes y esos momentos son bastante difíciles y demás, pero bueno, yo después intento, en mi caso, estar solo, pensar, reflexionar y rápidamente se me pasa, porque al final nadie de los de mi entorno tiene culpa y al contrario, tengo mucho que agradecerles, o sea que bueno, tampoco tienen que aguantarme mal porque no tienen culpa. ¿Y te sacas el casco o te quedas con el casco puesto, pensando? No, claro, me lo saco. No, es que a ver, tú ves por ejemplo los pilotos de Fórmula 1 y tal, que llegan allí, alguno no se quita el casco hasta que... No hay alguno que baja la visera. Exactamente, justo, porque no le vean la cara. No, me lo saco y tampoco es que no hable con ellos o tal, lo que no sé es cómo les hablo. Vale. Pero bueno, hablo con ellos y intento eso, que tampoco pagarlas con ellos, ¿no? Porque creo que no lo merece. Rubén.
Me iba a decir que os de Fórmula 1 non sacan o casco porque non lles salta a terra. Se non estarían deseando sacar. Seguramente, es verdad. Las gafas sí que se usan. Date cuenta que van nunca al cross. Mira, los circuitos ya los conocías, ¿no? Porque o Castro, Arteixo y Carballo, Santa Comba era nuevo este año, ¿no? Sí, Santa ¿Lo Comba conocías o...? No, era totalmente nuevo y hay que decir que también me gustó mucho. ¿Se te ve bien? Sí, yo creo que sí. Para mi gusto se queda un pelín corto de lo que es el espacio en pista para el Carcross. Es un circuito muy antiguo, pero el trazado me encantó y disfruté mucho allí. ¿Corto en anchura o, sí. o en longitud de...? También, es decir, es como que el Carcross se le queda muy, ¿sabes? Muy... No desarrolla de todo lo que puede, ¿no? Exacto, pero bueno, hay que entender que es un circuito muy antiguo y oye, hay que felicitar a la organización que este año lo recuperó después de tiempo sin hacerse y oye, se esforzaron un grupo de gente mucho para poder sacarlo adelante y oye, hay que agradecérselo, pero yo en mi caso me lo pasé muy bien allí. Vale. Rubén, ¿qué querías? ¿Qué opinas de esas curvas de hormigón? Non estabas acostumbrado a elas. ¿Eran complicadas a primera vez da frenada, eso? Sí, pasar de la tierra al hormigón de repente y con ese poco agarre las primeras veces difícil. Además de pasar, tuvimos una manga de libres y después la siguiente ya fue la crono, o sea que se hubo que adaptar rápido y divertido, pero pues ya digo, técnico, muy técnico. Bueno, a ver, que en esa variedad de circuitos me imagino que ahí es donde se ve el pilotaje, el buen piloto, ¿no? Sí, además sobre todo por las características que comenté, también es muy difícil adelantar, entonces, claro, también dificulta por ese aspecto, dificulta también aún más el margen de maniobra. ¿Ves? Bien. Bueno, ¿tú cuántas temporadas llevas compitiendo? Creo que esta es la tercera. ¿Tercera? Sí. ¿Y siempre en Carcross? Sí, bueno, Carcross y rallies. Bueno, ya, pero me refiero, o sea, para llegar a ser campeón gallego, 3 temporadas. Sí, hicimos. Bien, ¿no? Rápida. Bueno, eso, traté de eso, de intentar hacerlo lo mejor posible y en el tiempo más corto posible, pero bueno, centrándonos en hacerlo bien, ¿no? O sea, tú cuando empezaste dijiste, yo aquí un par de añitos, tal, tengo que ser No, campeón. ni mucho menos. Lo que ¿No sí te lo que planteabas? No, lo que sí que, hombre, lógicamente me planteaba. Con 2 años que disfruten. Vale, y al tercero ya... Lo que no me planteé fue el tiempo, pero sí que me planteaba ser campeón, por supuesto. Y igual que ahora me planteo muchas más cosas tal, pero claro, el tema es que no me planteo tiempo como tal, pero sí que me planteo el tiempo que tengo, aprovecharlo al máximo e intentar aprender con los pies en la tierra y demás, pero lo más rápido posible y lo mejor posible. Eso sí que lo tuve claro desde el principio. ¿Cuántos años tienes tú? 19. ¿19 años? Sí. Vale, me faltaba el dato, ese no lo tenía aquí apuntado. Vale. Bien, me imagino que aparte de tus manos es importante el vehículo en el que vas sentado, ¿no? Sí. ¿Qué marca es? Es un La Base. La Base. Sí. De los de aquí de Carballo. Sí, es un modelo SX01 y eso, de La Base Motor Club. Vale. ¿Y quién te hace la asistencia? La asistencia la hace el equipo AV-Rent Competición. ¿Son de por aquí también? Sí, están ubicados en Carballo y bueno, también tienen un taller, se llama AV Motor. Ajá. Para vehículos de calle y demás, y también hacen asistencias alquileres de coches de carreras y demás, y ya te digo, la verdad que de 10. Vamos a tener que traerlos un día aquí. O dueño tamén é campeón gallego mínimo unha vez, unha ou dúas. Sí. ¿También de Carcross? No, de turismos. De turismo, de carrozados. Sí. Pues si es campeón, te la porta ver. Por eso, xe dixo máis veces que está rodeado de xente moi... O sea, que está nas carreiras, sabe do que fala. Es campeón a nivel deportivo y también a nivel personal. Yo creo que... ¿Ah, sí? Sí, es campeón en todos los formatos de la vida, porque ya te digo, sin ellos sería muy difícil llegar aquí y estaré eternamente agradecido de él y de todo su equipo. ¿Y cómo, los escogiste tú? ¿Te los aconsejó alguien? No, surgió después de acabar la primera temporada en Junior, que corría con Semoj España. Sí. La verdad que veía muy difícil el seguir en autocross, porque no me acuerdo bien cómo fue aquella época, pero bueno, tampoco tenía ningún proyecto claro de autocross y demás para seguir y tal. Y se puso en contacto Michael Vilariño, y hablamos con él y demás, que es el jefe de la Base Motor Club. Sí, fabricante además. Exacto. Y ¿piloto? Sí, también. Y gran piloto. Sí. Bueno. Y nada, y de ahí surgió. Y empezaba también AV-Rent Competición,
Auvernia Competición, por así decirlo, es un equipo satélite de la base Motor Club. La base no tiene equipo de competición propio. Sí. Sí que son fabricantes, pero no Curioso, tienen... porque solo, o sea, fabrica, pero después no... Sí. Claro, no tiene equipo para competir. Exacto, tiene, por así decirlo, como delegaciones, por llamarlo de alguna manera, para España, Galicia, y nada, fuimos por ese camino y la verdad que encantadísimo. O sea, se cruzaron en mi camino y la verdad que estoy súper orgulloso de ellos y encantado de poder tenerlos porque la verdad que ya te digo. ¿Son gente joven también o ya tienen una edad? Sí, no, gente joven y emprendedora con muchísimas ganas y como digo, con los pies en la tierra que también lo valoro mucho, ¿no? Que creo que el entorno de un piloto también es muy necesario y es un poco también la línea que yo busco, ¿no? Y ellos me lo dan en todos los aspectos. Bien, o sea que hacéis buena pareja. Sí. Nos entendemos muy bien y tenemos muy buena conexión. Mira, nos pregunta Fran Riaño que ahora como campeón gallego vas a ir al Trofeo a pelearte con otros grandes. Sí, ahí cerraremos la temporada. Si todo va bien, allí estaremos. Haremos el equipo La Base Motor Club, de compañeros estará Joan Salís con nosotros y allí estaremos. Bien. Que por cierto, Fran creo que anda por Málaga, me parece que está en Pozo Blanco. Además, creo que consiguió aterrizar, según leí esta mañana. Ayer estaba peluda la cosa. Estaba complicada. Sí, yo tengo familia allá y amiguetes y... Complicada. Estuvo muy complicada. Bueno, aparte del autocross, comentabas antes de lo de los rallies, que corriste con Hyundai, algún rally, me parece que hiciste esta temporada, ¿no? Sí, esta temporada, empezamos ya en el año pasado, hicimos Ferrol y el Rías Altas con un 206. Después entramos en el equipo Red Technology y a principios de año, formamos una temporada de formación, ¿no? De seguir dando pasitos en el mundo de los rallies y tal. Y bueno, decidimos hacer 3 rallies de asfalto y 3 rallies de tierra con un Suzuki Swift Sport en los de asfalto y un Swift Rally 5 Kit en los de tierra, que bueno, hay que decir que ese coche está hecho íntegramente en Galicia, homologado FIA por R Technology aquí en Galicia, que además aquí en Coruña es destacable, la verdad. Y nada, a mitad de año, más o menos cuando se iba a acabar el pequeño programa de asfalto y íbamos a empezar en la tierra, de repente dio un giro nuestra temporada, surgió el apoyo de Autoedo Sport. Sí. Y nada, junto con PTC Escuela y Rallycar, pues dio, como digo, un giro a la temporada y formamos un programa de hacer los rallies que quedaban de la Copa Hyundai con un Hyundai. Y nada, a la prisa llegó el coche y creo que en menos de 15 días salimos ya al Rally de Orense. Habíamos hablado desde aquí, efectivamente. Sí, ¿Estabas a punto de salir? Sí, justo. Y muy bien, la verdad que encantadísimo. No, te rodeaste de gente, con experiencia, digamos. Sí. Rallycar, PTC, Autoevo. O sea, llevan 2 bueno, días. Es que cuando soy gente que lleva 2 días. Sí. Reconozco que a lo mejor soy muy pesado en todos los lados y demás. Pero hay que insistir. Claro, digo que eso, que estoy orgulloso de la gente que me rodea, estoy encantado, la verdad que tal. Pero lo digo porque realmente lo creo así, ¿no? Estoy muy orgulloso y muy agradecido, porque, bueno, creo que soy un privilegiado en muchos aspectos, pero bueno, también trato de aprovecharlo. Hay que hacerlo, está claro. Mira, con 19 años me imagino que harás deporte y te entrenarás físicamente, mentalmente. ¿Sigues alguna rutina, entrenamiento, dieta? No, intento eso, de dieta no me privo de absolutamente de nada, pero tampoco como, ¿sabes? Intento cuidar lo que como, intento eso, no excederme mucho y después de entrenamiento físico y demás, lo típico, no estar parado y entrenar por lo típico, que si reflejos, que si tal, un poco de simulador, actividad física, pero tampoco machaque. Vale. ¿Y mental? Sí, también. Como dije antes, todo lleva lo mismo. Para controlar, por ejemplo, esa mala leche cuando te dan un golpe. Creo que ahí interviene mucho, como dije antes, la gente que te rodea, ¿no? Sí. Al final la gente que te rodea hace que seas de una forma u otra
Y sí que es cierto que, bueno, tengo la suerte de tener gente que pasó por muchas cosas antes de que las pasara yo, y por muchas situaciones y demás, y me aconseja muy bien y me dice que, oye, te va a pasar esto, tienes que reaccionar así, o yo lo haría así, por lo menos. Un piloto de la zona de Ferrol, por ahí, ¿no? Por ejemplo. Sí. También sin experiencia. Sí. Sí, además ya creo que ya peina canas, sí, las que le quedan, sí. Sí, esas todavía las puede peinar. Pero... Sí. Vale, que te están apoyando ahí. Sí, y bueno. Te dan muchos consejos, ¿no? Sí. Hacen falta consejos, ¿no? Hacen mucha falta consejos. La verdad que se acorta mucho el camino, Claro. pero también lo que hace falta es saber interpretarlos y saber seguirlos. Hacer caso, no cansar a la gente y que noten también que los valoras y que les tienes respeto, sobre todo, y que haces caso, ¿no? Que no hablan al aire y no tal. Al final pueden dar muchos consejos y demás, pero si no los aprovechas... Si no eres obediente. Exacto. No valen para nada, ¿no? Sí. Vale. Bien. Bueno, de cara al 2025, ¿ya tienes planes o todavía no? No, a ver, sí, planes hay y demás, pero nada cerrado. No te puedo decir nada. Tengo... No me puedes decir nada. No. Vale, entonces ya está. Vou dicir eu. Onte Iván Ares dixo que lle vendera o Hyundai R5 onde Ferrol e dixen, hostia, acordéme de ti. Lo pensé tamén. Dicen, hostia, mira, me vin ahora con R5 aí. No, eso, de momento... Creo que va para un tal Diego. Sí. La Barbarena, como yo. Sí, pero bueno, yo creo que todos pensamos Sí, nada máis o dixo, dixen, aí está. Claro, pero ya está, claro. Ya probaron un Hyundai, un Iventa, además, pues dice nada. Van quendo para ver a ti, tranquilo. Sí, efectivamente. Bueno, o sea que no nos puedes decir nada, dices. Vale. No, pero no es que no quiera. No, ya, pero a ver, me refiero que a un campeón gallego, la oferta le tiene que caer, o sea, ofrecerle ya, por lo menos. Oye, mira, que tenemos aquí esta marca de Carcross, pues mira, es muy buena, en tus manos iría mejor, no sé qué, o seguirías, por ejemplo, ¿la idea es seguir en Carcross o...? Sí, esa es la idea, pero bueno, como digo, no te puedo confirmar nada. Vale. Todo depende del presupuesto, principalmente, y después también del tiempo, de coincidencia de fechas y demás. Sin ir más lejos este año... que no se te solape alguna... Claro, sin ir más lejos este año, teníamos previsto hacer el Campeonato de España de Autocross, y debido al cambio de proyecto de rallies, pues me coincidían fechas y pudimos hacer el gallego. Sí. Y bueno, suerte que lo cogimos a tiempo y ya pudimos hacer todas las fechas sin ninguna coincidencia, pero ya. Es eso, muchas veces también se solapan fechas y aparte ya, lo que decimos, el presupuesto principalmente. Claro que me gustaría, creo que el autocross es un gran complemento y es una escuela, para mí es la base y me lo paso muy bien y creo que me sirve de mucho para muchas cosas, pero el tema es poder. Vale, y tema presupuesto, ¿te encargas tú personalmente de buscar patrocinadores o no? Suele decir la gente de tu entorno? Efectivamente. A ver, yo echo una mano y me preocupo mucho de aprender también en ese campo, porque bueno, la gente no va a durar para siempre y aparte que yo, oye, me gusta también saber cómo se hace y me gusta estar presente y demás. Pero bueno, tampoco es un tema que lleve yo 100%, ¿no? Ya veo que en la camiseta pone ahí Rally Car y AVR en competición, o sea que hay que mencionarlos. Bueno, por cierto, patrocinadores que tenías esta temporada. Sí, bueno, como digo siempre, no quiero... eso es porque tiene muchos. Hombre, claro. Si le trae la chuleta es porque tiene muchos. Y hay que hablar de ellos porque al final esto no se quiero... consigue gracias a todos esos apoyos. Exacto, no quiero ser pesado, pero... No, pesado, lo que te pregunto yo. Sí, pero siempre lo digo, que es fundamental agradecerles el apoyo porque ya no es que pudieran elegir a otro para confiar en él y tal, y apostar por otro. Es el tema de que te elijan a ti. Efectivamente, que te elijan a ti y que confíen en un chaval joven, en un proyecto que confíen en ti, que te apoyen hasta este punto, pues claro. Oye, es de agradecer. Nada, si me permites, dispara a todos. Tienes estaría... Tienes 2 minutos para decirlos a todos. Rally Car, como no, la despensa de las delicias, que tiene unas delicias increíbles. Por eso te decía yo lo de la dieta. Sí. Autor do Sport. Eu apuntei no o da dieta para o tema de despois, Autor do Sport, Vilabella Restaurante, que es un restaurante ubicado en Cedeira, la verdad que de 10,
Arapedra Construcciones, que hace unas construcciones increíbles, PTC Escuela, para mejorar la técnica de todo el mundo, Heron Coffee, empresa de café nacida aquí en Galicia, café artesanal gallego, Yupersa Finisterre Motor, Motor Racing, Deportec Campeón, por supuesto, también. Con esa gran ayuda que hacen. Sí, señor. Bueno, antes de nada, dejadme que os diga el calendario, porque tengo aquí que casi no me llegaba la hoja y... Este fin de semana... Este fin de semana está a tope, porque tenemos la fiesta 20 aniversario de Scratch Fene, el sábado 16 a partir de las 7:30 en O Rincón de Trini. La cuarta concentración de Ford RS Galicia, el sábado 16 en la LINC, que organiza Galmotor y Gonzacar. Tenemos la primera Sport Racing Galicia, el salón de competición, 16 y 17 de noviembre en el Pazo de Ferias en Lugo. Sí, ahí estaremos. Ahí estaremos. Hay cursos de comisarios de ruta y de radios, hay cursos de cronometraje, cursos de copilotaje. Cursos de copilotaje de Diego Vallejo, el sábado de iniciación y el domingo avanzado. Hay un curso de motocross impartido por Román Pérez en el circuito Par Motor de Villalobar de Rioja. El sábado 16 tenemos la segunda festa de motor. ¿Qué más? Perdón que te corte, pero bueno, nosotros en la Expo de Lugo también tendremos el Carcross expuesto para todo aquel que se quiera pasar. Nosotros estaremos allí con el Carcross expuesto y demás, pero todo el mundo que lo quiera ver y demás, pues, fabuloso. Allí estaremos. Te vas a hacer un selfie allí. Hombre, voy a hacer una foto allí, a ver si soy capaz de meterme dentro. No entrar dentro, si el carajo vas a sacar. Vale, pues segunda festa de motor en Cerceda, el sábado 16, no Campo da Feira. Tenemos la quedada de Clásicos Coruña, el domingo a las 10:30, 10:30 a 2:30 en el Museo de Automoción e Historia de Arteixo. ¿Ya es este fin de semana? Sí, Copa de España de Motos Todoterreno Clásicas en León, la Copa de España de Velocidad de Motos en Navarra. Tenemos también una quedada de clásicos en Moeche, en el Bar Ubaldo, el sábado también desde las 11 de la mañana. Se presenta el libro Barreiros, la empresa Barreiros a cargo de Manuel Laje en el Museo de la Automoción de Arteixo el sábado a las 7 de la tarde. Tenemos motocross Concello das Neves, el domingo 17 en el circuito de Taboexa. Está la 17ª edición del Rally de Regularidad Moucho do Condado, el sábado 16, con 102 inscritos. Y mira, es un rally de regularidad. Están las 6 horas de resistencia en el circuito Choqueiro, en Viñas, en Orense, el domingo 17, lo que nombramos la ruta de 4x4 de Sarria. El trofeo de autonomías en Valdemanco, en Madrid, de Trial, el domingo 17. Ahí hay pilotos gallegos, Marco Romero, está Matías Mosquera, está Héctor Márquez, Ero Álvarez, Miguel Romero y Jorge García. Y nos queda MotoGP en Montmeló, que es en abierto por la sexta. Ahí tendremos a Luis Carré, a nuestro becario que va a estar de comisario. El sábado es la Sprint a las 3 de la tarde y el domingo Moto 3 a las 11, Moto 2 a las 12:15 y MotoGP a las 2. Y el Rally de Pozo Blanco, Supercer, 52 equipos inscritos, el viernes a las 8:30 de la ceremonia y el sábado desde las 7:30 de la mañana. Ahí está Iván Ares y Javi Martínez peleando. Y va también a estar compitiendo Dani Sordo con Cándido Carrera. Lucha ahí entre Borja Rozada, con Cachón, Borja Rozada, con Ruilova y Vera. Y antes de que se me olvide, además que es colega tuyo de la zona de Ferrol, don Jorge Cajiao y Javi Martínez son campeones de España del Cera, pilotando el Alpine A110R GT de Alpine Recalvi Team. Se proclamaron el pasado fin de semana en el 30 Rally de La Nucía. Bueno, nos está poniendo la música para despedirnos. ¿Cómo se llamaba el patrocinador de la despensa? ¿Cómo era? De las Delicias. La despensa de las Delicias. ¿Y está en...? ¿Y dónde está eso? Eso está ubicado en Narón, justo al lado, prácticamente al lado del ayuntamiento. ¿Pero tienen venta al público? Sí, por supuesto. La despensa de las Delicias. Me imagino que ese era todo. Vamos. Delicias. Para chuparse los dedos. Al lado del ayuntamiento. Bueno, sábado 23, recordar que la gente que va a ir allí al karting, ¿cómo era el nombre? Montecalo. Montecalo y Vimianzo, que todo el mundo se va a llevar algo, ¿no? Sempre. Sí. Seguro. ¿Y el acceso para el público cómo va a ser? Eso. Uf. O acceso ao público é gratuito. É complicado. É gratuito como todo o que facemos, vale. pero bueno, é un sitio para o público é reducido porque non está preparado con gradas nin nada. Vale. Pero bueno. Oye, ¿cómo era el que hacía esto? Nunico y bueno, Mármoles Barbeito. Mármoles Barbeito. A tope. A tope, sí señor. Gente, que nos vamos, Marta, hasta el martes, ¿no? El martes nos vemos a las 20 horas. Hasta luego. Estamos todos aquí.